Hola y bienvenidos nuevamente al curso. En este video vamos a ver el tema de normalización de bases de datos. Sí, tenemos, bueno, aquí tengo tres formas normales de normalización, pero en realidad son cinco, sí, ya las había mirado, pero bueno, nos dice aquí. Se dice que una tabla está en primera forma normal si y solo si todos sus campos, en este caso atributos, contienen un valor atómico. Esto quiere decir que cada atributo de la tabla debería tener un único valor para una ocurrencia de la entidad. No se permitirá grupos repetitivos, ¿sí? En la segunda forma normal nos dice que todos los atributos normal, bueno, aquí dice una tabla está en segunda forma normal si y solo si está en una forma normal y todos los atributos no claves perdón, dependen por completo de la clave primaria. Tercera forma normal. Una tabla está en tercera forma normal si y solo si en segunda forma normal y los atributos no clave son independientes entre sí. Perdón. Esto quiere decir que los valores de los atributos dependen solo de la clave primaria y no dependen de otro atributo no clave, ¿sí? El valor atributo del atributo no debe depender del valor del otro atributo, en este caso que no sea una clave. Por ejemplo, aquí en esta tabla, si vemos la tabla paciente sin normalizar, ¿sí? Digamos, aquí no está, no vemos el nombre, el país, el ID médico y el médico, ¿sí? Pero no vemos los campos, el ID, en este caso el ID de cada nombre, ¿sí? De la tabla paciente. En esta tabla, la forma normal, vemos, ¿sí? Que aquí está el ID paciente, que es la llave primaria, y acá vemos también el ID del médico, ¿sí? Aquí está. En la segunda y tercera forma normal vemos, si es que ya aquí va cambiando el tema de los datos, ya tenemos el ID paciente, el nombre del país, el ID médico y el médico, ¿sí? Perdón, era acá, ¿sí? Ya vemos que tenemos el ID paciente, el nombre y el ID país, ¿sí? Ya no tenemos el país, ni tenemos el ID médico, ¿sí? Ya todo está acá. Viendo otra referencia, ¿sí? En cuanto a la normalización, digamos que la normalización de una base de datos es un proceso de diseño en el cual, digamos, se organizan y se estructuran las tablas en una base de datos, ¿sí? De manera eficiente y sin redundancia. Digamos que los campos o los datos no se repitan, digamos así. Digamos que si yo tengo que buscar un dato por X o Y, me lo va a traer de una manera más eficiente. Esto, digamos, garantizando la integridad de los datos, obviamente, ¿sí? Porque digamos que el activo más importante de una organización es la información, ¿sí? Y si digamos aquí en una base de datos, pues obviamente se extravían o se pierden los datos, pues es complicado. Digamos que, como le dije, la integridad de los datos, ¿sí? Y optimizando su rendimiento.
El objetivo principal de la normalización en las bases de datos es eliminar la duplicidad innecesaria de los datos, ¿sí? Ese es, digamos, es el objetivo principal de la normalización, ¿sí? Es eliminar la duplicación innecesaria de datos y evitar anomalías en la manipulación de la información. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de la normalización de bases de datos. El proceso de normalización se basa en una serie de reglas conocidas como formas normales, ¿sí? Lo que le había mostrado aquí en estos tres pequeñas descripciones, ¿sí? Existen diferentes niveles de formas normales, digamos como las tres primeras, que son las más usadas, ¿sí? La cuarta y la quinta, ¿sí? Digamos, la vamos a estar mirando un momentico, ¿sí? Como le había dicho, aquí nos dice: la primera forma normal requiere que cada celda de la tabla contenga un solo valor, es decir, no debe haber valores repetitivos y múltiples valores en una celda. También se deben definir claves primarias para identificar de forma única cada fila. La segunda forma normal se logra cumpliendo con la primera forma normal y asegurando que los datos atributos, digamos que las no claves, quiere decir que campos que no forman parte de una clave primaria. Eso se refiere aquí con no clave, ¿sí? Digamos campos que no hacen parte ¿de qué? ¿Qué le había dicho? Perdón. Bueno, campos que no forman parte de la clave primaria y que dependan completamente de todas las claves primarias, evitando dependencias parciales. La tercera forma normal se logra cumpliendo la segunda forma normal y eliminando las dependencias transitivas, es decir, asegurando que los atributos no claves, en este caso que son campos que no forman parte de la clave primaria, no dependan de otros atributos, ¿sí? En cuanto a la cuarta y quinta forma normal, se utilizan en casos específicos para abordar problemas más complejos y redundancia o dependencias en las tablas, ¿sí? La normalización es importante porque brinda muchos beneficios. En este caso, por ejemplo, el primero, la reducción de la redundancia de datos, ¿sí? Lo que ahorra espacio de almacenamiento y evita inconsistencia, digamos, en la traída de la información. Mejora la integridad de los datos, ¿sí? Lo que ahorra, ya que evita anomalías de actualización, inserción o eliminación de los datos, ¿sí? Facilita la gestión de la base de datos y la comprensión de su estructura. Optimiza el rendimiento de las consultas y operaciones en la base de datos, ¿sí? Sin embargo, es esencial encontrar un equilibrio adecuado entre la normalización y el rendimiento, ya que un diseño demasiado normalizado podría requerir múltiples operaciones, en este caso join, ¿sí? Y afectar negativamente el rendimiento de las consultas. El proceso de normalización dependerá de las necesidades y características específicas de la base de datos en cuestión, ¿sí? Digamos, esto del tema de la normalización, ya eso dependerá
de los procesos dentro de la organización o dentro del, por ejemplo, en este caso, el desarrollador, que digamos, más que todo, digamos, la empresa, cómo necesita, digamos, que se extraiga su información desde la base de datos. Digamos que tenga, digamos, ya sea una aplicación web, ya sea una aplicación de escritorio o digamos o cualquier software que ellos manejen, digamos de ahí cómo ellos cómo quieren extraer esa información, y que digamos que en el proceso de extracción de la información, digamos, sea algo un mayor rendimiento y una menor redundancia en los datos. Ya eso dependerá, digamos, de cómo digamos, queremos traer los datos en el tema de la normalización de las bases de datos, ¿sí? O de una base de datos, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir acá sobre esto? Bueno, yo creo que no, digamos, no es mucho lo que vamos a mirar acá, ¿sí? En cuanto a las bases de datos, esto lo vamos a estar mirando más adelante, de cómo podemos hacer estas tablas o hacer este caso en el tema de la normalización de las bases de datos. ¿Listo? Espero que me haya explicado bien, me hayan entendido, y nos vemos en el siguiente video. A ver si me perdió acá esto.